Qué alegría, Ricardo Foster, disfrutar y compartir tu conocimiento y una persona que se lleva la biblioteca al hombro, que la traduce y la analiza y comparte lo que es tan necesario para nosotros, ¿no? Comprender esta subjetividad, dando una batalla cultural para poder aferrarnos a la realidad de una manera sana para todos, todas, todes. Te agradezco mucho la invitación a esta conversación con vos. ¿Cuáles son los peligros que crees que vivimos, además de este virus que nos ha cambiado la vida, verdad? No cabe duda que el virus nos interpeló, nos conmovió, nos confundió, nos abrió los ojos. A algunos que quizás miraban siempre para otro lado, permitió descubrir que vivimos en una sociedad profundamente desigual. Una lógica del sistema ha conducido a formas de concentración de la riqueza, de injusticia, de empobrecimiento de los muchos, como pocas veces hemos conocido en la historia. Y también el virus nos enseña que no se puede hacer cualquier cosa con la naturaleza. Hoy hay un debate, creo que importante, que recorre gran parte del planeta respecto a las formas de producción, a cómo tratar de invertir una tendencia cada vez más dramática a la destrucción del mundo en el que estamos viviendo, el calentamiento global, la deforestación, la salinización de los mares, todo lo que de alguna manera conocemos a través de las noticias, hoy se van convirtiendo en una realidad cada vez más peligrosa. Y el coronavirus, la expansión global de la pandemia también tienen que ver con una forma de ser de la economía del mundo, tiene que ver con formas de producción, de trabajo, con el crecimiento exponencial de las ciudades que van avanzando cada vez más sobre la naturaleza, los bosques, las selvas. Todo esto nos está planteando la necesidad de interrogarnos. En el caso de la Argentina, hoy estamos atravesando un momento difícil, complejo, desafiante, porque las cifras de contagio aumentan exponencialmente, también aumentan los muertos, porque una parte de la sociedad pareciera ser que juega el juego del individualismo, que no le interesa ni le preocupa el resto de los que integran la vida de la sociedad y del país, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento delicado, pero que también atravesándolo con un gobierno que ha tomado algunas decisiones que son muy importantes y que creo que son parte de lo que está en conflicto y en disputa en el país. Que tengamos discusiones respecto de las cifras, cuando vemos algunos municipios que van detrás de los números que nos manda la provincia y que todo eso genera suspicacias. ¿Por qué no dicen la verdad? No quieren cambiar de etapa, no nos defienden de una manera uniforme. Cómo las diferencias se sienten, incluso y sobre todo en esta necesidad de preservarnos a nivel humano, ¿verdad? Desde que comenzó la decisión del gobierno nacional de ir hacia la cuarentena como el único recurso que por un lado podía frenar el virus, pero también nos podía permitir reestructurar un sistema de salud tremendamente lastimado por 4 años de macrismo. Desde ese momento ya hubo una disputa que se fue profundizando, que se fue radicalizando. Yo siempre recuerdo aquel domingo a la noche en que Alberto utilizó el adjetivo de canallas para referirse a los directivos del Grupo Techín, que en medio de la pandemia y en medio de la cuarentena despedían a más de 1.400 trabajadores y trabajadoras. Ahí es como si se hubiera roto un mínimo acuerdo que había comenzado el 10 de diciembre. Obviamente es casi una regla elemental de cortesía en la vida democrática. Un gobierno nuevo, legitimado por un caudal de votos muy importante, tiene al menos 100 días, medio año, como de habilitación para desarrollar sus políticas. Sin embargo, desde un comienzo hubo un claro enfrentamiento, un intento de debilitar, de influir sobre la sociedad, discutiendo la cuarentena, diciendo que la cuarentena generaba un desastre económico, ocultando que efectivamente a nivel global la pandemia ha paralizado en gran medida y sobre todo durante los primeros meses esa economía mundo. Todos recordamos las imágenes de los barcos petroleros sin poder descargar lo que tenían en bodegas de millones de litros de petróleo, o aquel famoso día en que era imposible vender petróleo y que quien quería deshacerse de los barriles tenía que pagar para que alguien se llevara los barriles. Hubo precio negativo del petróleo, o el 60% de la economía del planeta paralizada, nuestras calles en silencio, las fábricas sin producir,
como si eso fuera el resultado de la decisión de un gobierno y no el producto de una circunstancia absolutamente excepcional que golpeó en el corazón del capitalismo global. Pese a eso, los sectores concentrados del poder económico y, por supuesto, sus instrumentos mediáticos comenzaron a trabajar sistemáticamente para horadar, para debilitar, para descalificar las decisiones del gobierno. Y claro, tienen una penetración importante, 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando bajo esa lógica y con esa estrategia, generan consecuencias. Una de las consecuencias es que una parte de la sociedad cree que vivimos en el interior de un gobierno autoritario, que restringe las libertades, que hace lo que quiere, y por lo tanto que tiene derecho, como parte de la sociedad y como individuos, a salir a protestar. Y lo hace de tal manera que obviamente pone en riesgo la vida del conjunto de la ciudadanía. Esto también tiene que ver con otro elemento fundamental, que el gobierno de Alberto Fernández decidió desde un comienzo volcar todos los recursos del Estado, no solo para reconstruir el sistema de salud, sino también para proteger a los sectores más débiles de la sociedad, pero también volcó recursos para que las empresas pudieran pagar el 50% de los salarios a los trabajadores y trabajadoras, también volcó recursos para que los jubilados tuvieran acceso gratuito a los medicamentos, también volcó recursos para que 9 millones de argentinos y argentinas recibiesen el IFE, también volcó recursos para que llegaran alimentos a los barrios más humildes y también volcó recursos para congelar en gran parte los servicios públicos, tanto el transporte como la energía, y tomó otras decisiones también fundamentales que producen un malestar inmenso en los grupos concentrados del poder económico inmediato y mediático, como por ejemplo el DNU, en el que no solo congela los precios de las telcos, de las telecomunicaciones, internet, cable y demás, sino que explícitamente las declara de utilidad pública, con lo que el Estado tiene una parte importante en su regulación. Hoy hay una disputa entre quienes quieren que el Estado funcione solo para garantizar los privilegios de unos pocos, garantizando la especulación financiera sobre todo, y quienes, que son los que gobiernan hoy en Argentina, desean reconstruir el Estado para ponerlo al servicio de la reconstrucción económica, de la refundación económico-social del país, y sobre todo mostrando que el Estado es un instrumento clave para consolidar democracia, para mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Entonces allí hay una disputa. La pandemia lo que hizo fue hacerla más evidente, correr el velo obviamente de la desigualdad, de la injusticia, de todo lo que veníamos diciendo hasta ahora. Y lo que está en juego es cómo se va avanzando en función de lo que serán los momentos de salida de la pandemia. Sin olvidar que en medio de la pandemia el gobierno negoció exitosamente la deuda privada que fue generada de una manera salvaje durante los 4 años del macrismo. Esa fue una negociación hecha bajo una premisa. No se iba a aceptar volver a implementar una política de ajuste que golpease una y otra vez a los sectores más débiles de nuestra sociedad. Y la verdad que fue una negociación difícil, pero que alcanzó un éxito muy significativo. El equipo que dirige Martín Guzmán como ministro de Economía mostró una solvencia extraordinaria. Si uno recuerda lo que decían los comunicólogos de la corporación mediática de Guzmán, de su perspectiva de negociación, bueno, es lo que han hecho reiteradamente. Después, por supuesto, que olvidan sus dichos. Guzmán era sacachispas y los acreedores eran algo así como una mezcla de Real Madrid, Barcelona, Manchester City y todo el poderío del planeta. Y el grupo sacachispas logró una negociación extraordinaria con 99% de aceptación de los acreedores privados, y ahora vendrá la negociación con el fondo. Y desde los medios de comunicación concentrados trabajan sobre la opinión pública, trabajan sobre el sentido común, trabajan generando precisamente una inestabilidad estructural en la vida cotidiana del país.
esta comunicación unidireccional que es justamente para acompañar y hacer lobby a las empresas mediáticas. Esa es una deuda pendiente, ¿no? Generar esa pluralidad de voces y darle estructura para que podamos defender los derechos de la ciudadanía sin que sea ser un kamikaze en el proceso. Por supuesto, el macrismo, entre muchas de las cosas que hizo para mejorar la situación de los más privilegiados en la Argentina, fue por decreto anular la ley de servicios audiovisuales y también por decreto habilitarle a Clarín fusiones empresariales que serían inimaginables en cualquier país democrático del mundo. Que una misma empresa maneje de una manera concentrada y con un poderío gigantesco medios gráficos, medios audiovisuales, servicio de internet, servicio de cable, es inconcebible, porque es profundamente antidemocrático, porque no tiene nada que ver incluso con algo que dentro del capitalismo es supuestamente una base del sistema, que es la competencia. El Grupo Clarín maneja un núcleo muy concentrado de la comunicación en la Argentina, y a su vez ese grupo es obviamente representante de aquellos intereses muy minoritarios que el macrismo defendió a rajatabla durante 4 años. Si nosotros analizamos los 4 años del macrismo, apenas un puñado de grupos económicos fueron los grandes beneficiarios. Los bancos, sobre todo los bancos extranjeros, los especuladores financieros, el Grupo Clarín, las empresas más concentradas de las exportaciones de granos en la Argentina y las compañías de energía, también muy ligadas al presidente Macri. Es decir, un grupo insignificante en relación a una sociedad, a un país. Gran parte de las pequeñas y medianas empresas atravesaron el desierto de los 4 años del macrismo, cayó el poder adquisitivo de los trabajadores, se derrumbaron las jubilaciones, el aparato productivo terminó con una capacidad ociosa del 50% de su capacidad productiva. Es decir, la moneda fue devaluada. Todos recordamos aquel día siguiente a las PASO, cuando el enojo del expresidente Macri llevó a una devaluación que golpeó directamente sobre el bolsillo de todos los argentinos y argentinas. Y frente a eso, la decisión del nuevo gobierno de ir por la reconstrucción. Y en el medio de esa reconstrucción, en el comienzo de ese camino, una experiencia inédita, tremenda, como es la pandemia. Y la necesidad, insisto, de priorizar el cuidado, la salud, la vida y ponerla por delante de todo. Y al mismo tiempo garantizar que se iba a cuidar también precisamente el salario, los ingresos, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras más desprotegidos, los que están en negro, los monotributistas, los desocupados. Todo ese esfuerzo implica una política, pero implica una ética también. El gobierno ha priorizado una ética que es clave para imaginar una sociedad, y es la ética del cuidado, es la ética de una sociedad que tiene que integrar, no que tiene que excluir. En cambio, la moralidad, entre comillas, del neoliberalismo, que fue la del gobierno de Macri, fue la moralidad de la exclusión, la moralidad de aquellos que dijeron que, bueno, los que tienen que morir, que se mueran. Eso dijo Johnson en Gran Bretaña, eso más o menos dijo Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos. Bueno, Macri también se lo dijo a Alberto, ¿no? Como lo explicó Alberto, que le dijo que se mueran los que se tengan que morir. Qué atrevimiento llamar al presidente, qué impunidad, por otro lado, viéndolo viajar por el exterior cuando quiere, como quiere, volviendo. Yéndose más de un mes a disfrutar de las vacaciones, riéndose de la sociedad, diciendo que va por trabajo. En realidad probablemente haya ido a Suiza porque ahí tiene también parte de su dinero. Como estuvo en Uruguay también. Por supuesto, Macri siempre pensó en sus propios intereses y en garantizar los intereses de sus amigos y de ese pequeño grupo al que yo hacía referencia. Hoy hay una disputa en la Argentina, que es la disputa de nuestra vida como sociedad, que es la disputa entre un sector plutocrático, oligárquico, pequeño grupo que cree que es dueña del país, y la inmensa mayoría de la sociedad que aspira a la construcción de una democracia más igualitaria. Hoy tenemos que reconstruir también la vida democrática. Por eso el presidente de la Nación, Poder Ejecutivo, elevó un proyecto de ley que se trató en el Senado de la Nación en torno a la justicia federal, porque allí hay uno de los núcleos más corrosivos de lo antidemocrático en la sociedad contemporánea.
También el intento del impuesto a la riqueza también demuestra esa necesidad de acercamiento a la igualdad, ¿verdad? En medio de una pandemia, en medio de un esfuerzo gigantesco de la inmensa mayoría de la sociedad, pedirle a los más ricos que acumularon. Quienes tienen más de 200 millones de pesos, a quienes tienen más de 3.500 millones de pesos, o sea, números en los cuales la clase social trabajadora no debería identificarse. La clase media tampoco. Estamos hablando de... Sí, hablaba de la clase media que es trabajadora. 12.000 personas físicas. Es una minoría absoluta que va desde los 200 millones a esos sectores. Tiene una parte fundamental de su riqueza en negro, en paraísos fiscales, como lo suelen llamar, que han evadido históricamente impuestos, que han fugado capitales. Lo único que se les pide es una contribución que va del 2% al 3,5% en relación... ¿Cómo? Algo excepcional, además. Por única vez, por supuesto, esto también plantea la necesidad de hacer una reforma impositiva para que nuestro sistema impositivo sea progresivo, es decir, que paguen más los que más ganan y no que se cargue de impuestos sobre todo a los que menos ganan, porque si todos pagamos del mismo modo el IVA, por ejemplo, que es el 21%, resulta que el que gana un sueldo magro paga lo mismo que el multimillonario. Entonces nosotros necesitamos un sistema impositivo que, como en los países que ellos dicen reconocer como los más serios del planeta, tienen, que es precisamente que la progresión significa que los que más ganan, más pagan. Por supuesto que esto implica una discusión política, una discusión cultural, una discusión ideológica, porque usan los medios de comunicación para asustar a las clases medias. Lo hicieron en Ecuador, por ejemplo, cuando Rafael Correa... Otra vez, la importancia que desde el Estado promueva la diversidad de voces para aclarar todas estas... Perdón, te saqué de la reforma de la justicia. También quisiera volver al tema del pago de la deuda, que bueno, muchos deseábamos que ya que la plata se la dio Donald Trump a Macri, bueno, que se la pague Macri, porque eso fue un arreglo que no es... Ahí hay varias cosas, ¿no? Tenemos por un lado lo que es la deuda privada, que aumentó exponencialmente durante el macrismo. Sobre todo recordamos que se apuraron muchísimo en arreglar con los fondos buitre y le pagaron incluso más de lo que los propios fondos buitres exigían, e incluso se pagó los honorarios de los abogados de los fondos buitres. Una cosa... Y hasta estaba Melconian en el medio, que era parte y... Sí, Prat-Gay, ¿no? El macrismo fue un gobierno de gerentes o de dueños de empresa que estaban de los dos lados del mostrador. El ministro de Energía, Aranguren, que había sido el gerente general de la Shell para América del Sur, banqueros que se convirtieron en negociadores de la deuda, como Nicky Caputo o Prat-Gay. En fin, un gobierno de pocos para pocos, de pocos para pocos. Después vino, entre comillas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue un acuerdo ruinoso para la Argentina porque se le prestaron 44.000 millones de dólares exclusivamente para garantizar la salida de los capitales especulativos del país y para tratar de que el gobierno de Macri llegara a las elecciones sin estallar previamente. El fondo fue responsable de eso, y recordemos siempre que el máximo poder de decisión dentro del Fondo Monetario Internacional lo tiene Estados Unidos. Ahí está también la complicidad de Estados Unidos con el gobierno de Macri. Hoy hay que negociar con el fondo, pero lamentablemente vivimos en un mundo en donde es muy difícil decirle a los grandes jugadores de la economía: nosotros no somos los responsables de la deuda, el responsable fue Macri y ustedes fueron cómplices de Macri. Yo creo que hay que hacerlo, hay que decirlo, y hay que hacer una investigación profunda respecto a la deuda. Si no, no se repara, solamente se reconoce la deuda más allá de la gran quita y se paga, ¿no? Pero es muy difícil simplemente declarar no voy a pagar y retirarse de todas las negociaciones. Eso es fácil decirlo, imposible hacerlo, porque hay que recordarle a quienes ven este programa que un gobierno necesita tener crédito internacional, que las empresas, si necesitan importar bienes de capital para su propia producción, necesitan tener crédito internacional, y que un país absolutamente en default llega un momento que no puede generar
intercambio comercial. ¿Qué sensación de que tienen tanta impunidad? Porque uno necesita seguir estando en el mercado internacional. Bueno, tiene impunidad porque siguen teniendo los poderes reales, ¿no? Son los poderes reales, son los poderes económicos. El poder judicial es un poder muy capturado por el poder económico y por el poder mediático. Es una pelea desigual, siempre fue una pelea desigual. Fue desigual durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, fue desigual durante el primer peronismo. En otra época de la historia utilizaban a los militares, utilizaban los golpes de Estado y bueno, atravesamos la tragedia de lo que supuso el terrorismo de Estado entre el 76 y el 83. A partir del retorno de la democracia utilizaron a los medios de comunicación, a la justicia, utilizaron el golpe económico, la destrucción de la moneda, la corrida cambiaria, el efecto inflacionario. Recordemos a Alfonsín, recordemos el final del gobierno de la Alianza, recordemos el intento sistemático de condicionar al gobierno de Cristina. Bueno, el gobierno de matriz democrática y popular tiene que ser capaz de resistir estos condicionamientos, tiene que ser consecuente con sus convicciones y seguir proyectando un tipo de idea de sociedad que sea inclusiva y que genere otra relación con la generación de riquezas. Sobrevolamos el lawfare y la fake news y volvemos al valor de la palabra. Y al inicio del programa, cuando hablábamos de las cifras, cómo se miente hasta en las cifras, y cómo la mentira se ha naturalizado, el valor de la palabra se ha diluido y la necesidad de recuperarla para no desconectarnos de la realidad. Sí, a ver, vivimos en una época donde la mentira desplaza la verdad. Algunos la llamaron posverdad, ¿no? Es paradójico. Posverdad en realidad es un término, una especie, sí, de eufemismo para hablar de engaño, mentira. En inglés suena más fino, fake news, ¿no? Construir sentido común, utilizar toda esa artillería que sobre todo manejan los medios de comunicación para tratar de influir sobre una parte significativa de la sociedad. Logran algunas cosas, por supuesto, no pueden todo, si no, no hubiera sido posible ganar las elecciones del modo como se la ganaron el año pasado, en una primera vuelta, con más de 48% de los votos, pese a que durante 4 años todo el dispositivo mediático estuvo puesto a funcionar para destruir básicamente al kirchnerismo, a Cristina, para impedir el regreso del populismo. Pese a ese trabajo sistemático y brutal, la mayoría de la sociedad argentina eligió salir del neoliberalismo. Bueno, ahora el gran desafío es construir bajo la perspectiva de un gobierno, insisto, más democrático y más igualitario, una economía destruida durante 4 años por el macrismo. ¿Te imaginás un estado de excepción que llegue para quedarse? Algo de eso te escuché decir en otros medios y me gustó tu explicación. Por eso recurro a esa frase. Creo que hay una gran disputa en la sociedad contemporánea que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con los medios digitales, que tiene que ver con estas plataformas que nos permiten comunicarnos, pero que también son una fuente extraordinaria de apropiación de nuestra intimidad, de nuestros deseos, y convierten nuestra intimidad y nuestros deseos en una mercancía que los llena de dinero y que al mismo tiempo genera las condiciones de una mayor vigilancia, de un mayor control, la geolocalización, todo lo que implique la utilización de estas plataformas para ordenar a la sociedad de acuerdo a los intereses de unos pocos. Creo que ahí hay algo obviamente ligado al riesgo que habrá que poner en debate. Las sociedades democráticas deben regular las plataformas. Yo soy de aquellos que piensan que no puede ser que un puñado de corporaciones que tienen, la mayoría de ellas su sede en California, en Silicon Valley, estén acumulando riquezas inconmensurables, un poder gigantesco, y que los estados no hagan nada para agravarlas más, para regularlas, para controlarlas y para desmonopolizarlas. Creo que ese es uno de los grandes combates del futuro inmediato, dar una fuerte pelea por
la apropiación de una parte de esa renta gigantesca para ponerla al servicio de las sociedades. Y por supuesto también limitar el poder de fuego de esas tecnologías de la vigilancia, del control y de la comunicación. Es una pelea muy compleja, muy desigual, que será, insisto, la que va a marcar en gran medida a las sociedades del futuro inmediato. Después nos vamos a encontrar también con lo que es hoy una disputa por la hegemonía a nivel global. Estados Unidos está atravesando un momento de crisis, de pérdida hegemónica, y países como China le están planteando un desafío enorme. Es probable, y ojalá sea así, vayamos a un mundo mucho más multipolar que un mundo unipolar dominado por una sola potencia. Eso permitirá que países como el nuestro tengan más posibilidades de negociar con más naciones y no quedar atrapados en el patio trasero del imperio estadounidense. Eso es todo lo que de algún modo se va a ir dibujando en los años por venir. Te agradezco muchísimo tu tiempo.